Muy buenos días, bienvenidos a Agrodirigencia TV, el primer programa del año. Mire, estamos en enero, seguimos trabajando, no le aflojamos, ¿no es cierto, Hugo? ¿Cómo Aquí estás? estamos, ¿Todo bien, no? todo para Firme. empezar el 2015. Y además un programón que lo diseñamos pensando en este 2015 y lo llamamos Un año para diseñar y empujar. Fíjense las dos palabras, ¿no? Diseñar es porque en el fondo creo que nosotros del sector del campo y la cadena agroindustrial tenemos que ser también arquitectos de esto. Arquitecto en cuanto a políticas de retenciones, políticas de ROE, políticas que hagan crecer la agroindustria, las economías regionales. Para eso nosotros tenemos que diseñar, pero por el otro lado también tenemos que empujar, ¿no? Empujar esta carretilla para que funcione. Para tratar de trabajar esto y arrancando con la mente en blanco, lo tenemos a Rubén Ferrero, presidente de CRAC, que está justamente acá acompañándonos. Él desde las entidades, y este rol importante de las entidades. En el segundo bloque, Juan Beotas, presidente del Ateneo de Azul, cómo se empuja desde los productores, ¿no? Que por supuesto son entidades, pero de los productores, y cómo motivarlos también en un año complicado. Tercer bloque, un poco la economía desde el campo, así que lo invitamos a Juan Cruz López Barrios, que es de la Fundación Pensar, que nos va a ayudar un poquito en todo esto. Cuarto bloque, un amigo de la casa, Lisandro Varela, siempre lo tenemos acá, un tipo de esos que podemos llamar disruptivos, esos que piensan distinto, nos sirve para cerrar hablando de la comunicación política, es decir, ¿qué deberíamos hacer si tomamos toda esta fórmula del programa hoy para que este 2015 arranque con todo? Bueno, vamos a empezar con nuestro invitado, Rubén Ferrero. Yo quería decir que, aprovechando que está Rubén acá, para comentarle de que, primeramente, bienvenido, muchas gracias por tu presencia. ¿Cómo le va? Buen día. Y lo otro es que te consideramos un poco el padrino del programa. Y te voy a decir por qué, y te digo un poco para no te darte toda la responsabilidad. Porque nos acompañaste desde el primer programa, fuiste uno de nuestros primeros invitados, ¿te acuerdas? Recuerdo, estoy muy agradecido por eso y lo felicito porque sé del éxito que tuvo el programa, así que seguramente en este año 2015 se va a ir acrecentando ese éxito que tuvieron. Muchísimas gracias. Arranco con esta primera, ¿no? Que es cuando uno arrastra 2013, 2014 y todavía podríamos arrastrar desde 2008, la verdad que tanto vos como yo Hugo, disimulamos mucho las heridas de guerra de 5 o 6 años muy difíciles. Ahora, viene algo que se llama, yo por lo menos lo llamo el efecto esperanzado, ¿no? Lo diría nuestro amigo Santiago Kovaldov, no hay que ser optimista, hay que ser esperanzado, ¿viste? Sí. Entonces cuando uno mira para adelante dice, a ver, ¿podemos ser nosotros pilotos o arquitectos para empujar lo que viene? Léase, los que están ahora, que ya sabemos que es como empujar, digamos, con un auto en primera, ¿viste? Con un peso enorme, y la otra es tratar de ayudar a empujar a los que vienen, para que estos que vengan, digamos, cuando ya arranquen, sepa que lo primero que tiene que hacer es poner un buen ministro de Economía, a las 24 horas ese tipo tiene que estar haciendo andar el sector más activo. ¿Cómo lo ves vos desde las entidades? Primero, más que en primera, empujarlo de ahora es como empujar un auto en parking, es imposible de moverlo, ¿no? Hemos tratado, a ver, para que se entienda, comparto lo que vos planteás. De hecho, nosotros desde las entidades estamos trabajando fuertemente con los principales candidatos o aquellos que tienen mayores posibilidades de llegar a gobernar los destinos de Argentina después desde diciembre del 2015, pero también internamente lo que estamos trabajando es en ver, sabemos que lo que se hizo en materia de política económica en Argentina fue equivocada y fue errónea. De hecho, después, si tenemos tiempo, podemos hablar de cada una de las actividades y que está ampliamente demostrado que se cometieron errores que nos llevaron al fracaso, que nos hicieron perder a Argentina el liderazgo que teníamos en muchísimas producciones dentro de Argentina. Pero ahora hay que salir de donde estamos. Y para salir de donde estamos, tenemos que salir con políticas y con resoluciones que no caigan de manera nefasta en la gente. ¿Qué te quiero significar con esto? Si nosotros vamos a transparentar el mercado granario y eso trae aparejado una crecida de precios que se ve reflejado directamente en ciertos productos que llegan a la góndola del consumidor, estaría avalando lo que hizo mal o diciendo que lo que hizo mal el kirchnerismo era lo que estaba bien hecho. Entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a trabajar con los futuros candidatos o con los presidenciables en ver qué vamos a hacer con la carne en Argentina, cómo vamos a abastecer a la carne en Argentina a un precio acorde con el salario argentino y cómo vamos a producir más y recuperar mercados internacionales. ¿Qué vamos a hacer con el trigo? ¿Cómo vamos a proveer trigo para la canasta argentina? Pero en serio, no favoreciendo eslabones aislados que se enriquecieron muchísimo en los últimos años a costa de no sé qué dádiva con algún funcionario porque la desconozco, pero es imposible que desde un gobierno se avale que en ciertas producciones, mientras se va
destruyendo la producción y van desapareciendo productores, pasen año a año 60, 80, 90 dólares por tonelada, y eso lo venimos padeciendo desde hace tiempo. Entonces, lo que tenemos que generar son políticas serias, previsibles, pensadas a largo plazo, que nos permitan crecer productivamente, darle rentabilidad al productor y seguir abasteciendo, o comenzar a abastecer, porque es un verso lo que dijo el gobierno nacional de que se abastecía la mesa de los argentinos a un precio inferior al que debería ser. Hoy, si tomamos la carne, los productos lácteos y los productos farináceos y lo comparamos en dólares o en euros con Europa o con Estados Unidos, les puedo asegurar que se paga más en Argentina, cuando los salarios son notoriamente inferiores en dólares o en euros con esos países, que en Europa o en Estados Unidos. Entonces, generar políticas que te permitan crecer productivamente, que te permitan ingresar divisa por las exportaciones y que te permitan abastecer la mesa a un precio acorde con el salario nacional. Eso es la estructura en la cual tenemos que trabajar. En estas producciones que vos te referís, Rubén, lo que importa también es la actitud o el proceder de las cadenas en el futuro, ¿no? es importante, ¿no? Es importante que las cadenas trabajen como cadena pensando en qué se tiene que hacer para producir más, porque una cadena, cuando el producto, la materia prima se extinguió, como lo que pasó con el trigo en los últimos años, o cayó muchísimo, te destruye toda la cadena para abajo. Vos podés ser un eslabón que te ves en una reunión, y voy a dar los nombres, con el presidente de los molineros. Yo le dije, si siguen con esta política de seguir colgado del gobierno para que le dé una mano pisando el precio al productor, se van a quedar con los molinos sin materia prima y no van a tener que moler. Entonces, lo que hay que lograr es que las cadenas se quiten, se despojen del tema netamente personal o sectorial de su eslabón y trabajen en serio en cadena. Acá lo que necesitamos es llegar en crecimiento cárnico, llegar en crecimiento de trigo, llegar en crecimiento de leche, recuperar mercado, y después sí cada uno de los eslabones va a ir creciendo conforme lo que le corresponde y no conforme lo que yo quiero ganar en un año, como muchos de los eslabones de estas cadenas quieren hacer. Es un poco la mentalidad reflejo de lo que somos los argentinos y las empresas argentinas, ¿no? ¿Es así? Que no miran, digamos, en largo plazo. Estoy seguro que alguien que nos escucha dirá, flaco, yo tengo que buscar a ver cómo la compro más barata y si puedo engancharme con el gobierno como la obra pública. ¿Viste? En vez de vos pensar ser competitivo internacionalmente, es a ver cómo hago para zafar acá. Es lamentable, pero es así. Por eso nosotros, en nuestro discurso, y cuando vos te preguntan en programas como este o todos los programas que vamos, ¿qué políticas están reclamando ustedes? ¿Qué es lo que están reclamando? Lo primero, previsibilidad. Cualquier persona que invierta, el que va a arreglar el baño de su casa, si no tiene previsibilidad con lo que va a pasar con su trabajo y con su ingreso mensual, no lo va a hacer. Entonces, si vos tenés que invertir para ver cómo podés seguir produciendo, cómo podés producir más, necesitas previsibilidad. Y segundo, transparencia en los mercados. No podemos trabajar con esta intromisión negativa y nefasta en los mercados como se viene dando en los últimos años. Los mercados necesitan ser transparentes. A ver, después comenzará la discusión si son mercado libre o no son mercado libre. Yo creo firmemente en el accionar público-privado. Es necesario un accionar fuerte y fluido público-privado. No sirve a nadie lo que hizo este gobierno en los últimos años, de no recibir a las entidades del campo, de ningunear a los sectores, de decir recibo a Juan porque es mi amigo y no a Pedro. Lo público y privado tiene que ser amplio, tiene que ser sensato, tiene que ser sincero. No sirven los aplaudidores que van y dicen que está todo perfecto cuando vos recorres el país y sabés que el país del interior está parado y hay muchas economías regionales. Nosotros hagamos un trabajo, gracias al esfuerzo que están haciendo las confederaciones en el interior, un trabajo en Mendoza, la Confederación de Craco, juntamente con las otras entidades, para ver cómo defienden a esos pequeños productores vitivinícolas que están lamentablemente desapareciendo. Entonces necesitamos trabajo público-privado serio, sensato y sincero, no de aplaudidores y que van solamente a escuchar cuáles van a ser las discusiones, tratando de discutir qué es lo mejor en cada zona, y transparentar, como te decía recién, los mercados para que uno sepa, y previsibilidad del futuro para que uno sepa dónde está parado y qué es lo que va a pasar. Si yo voy a invertir este año X cantidad de plata en comprar un toro, sé que la ganadería medianamente, más allá de los vaivenes que puede tener el mercado internacional, va a tener cierta pauta de precios de crecimiento de acá al 2020, 2025. Argentina está necesitando eso hoy, y no solo el sector agropecuario, no solo el campo. Todos los sectores. Uno habla con los comerciantes, habla con la industria, el comerciante te dice no sé si reponer o no, no sé qué hacer, estoy desesperado. No hay previsibilidad en ninguno de los sectores económicos en Argentina. Rubén, te pide una radiografía del momento actual, si bien todavía es muy temprano, de las opciones políticas y su grado de conocimiento o desconocimiento de lo que hay que hacer hacia adelante en el campo y la cadena agroindustrial.
A ver. Podríamos arrancar, si vos querés, vamos a arrancar, no sé, con Scioli. Yo le te diría que hasta el momento es el que menos contacto hemos tenido. Solo tuvimos una reunión con Pepe Scioli donde se habló un poco de cuál era la situación provincial meses atrás, pero no hemos tenido ninguna reunión con el equipo económico. Y lo que uno escucha de Scioli cuando te dice que él acompaña este modelo y acompaña este proceso y acompaña este proyecto, tratando de mejorar algunas cosas, pero que está de acuerdo casi en todo, te diría que no me satisface esa respuesta. Estamos complicados porque parece más de lo mismo. Si vamos a los otros candidatos que sí tuvimos reuniones con ellos y con los equipos económicos, llámese Massa, llámese Macri, llámese Sanz, llámese el Frente Amplio UNEN, que estuvimos con Bider, estuvimos con Stolbizer, y me estaré olvidando de alguno, pero con todos ellos estuvimos estuvimos privadamente las entidades del campo y también estuvimos trabajando firme y fuertemente en lo que es el empresariado, el foro de convergencia empresarial, que hemos debatido y desmenuzado los temas sociales, los temas económicos y, por supuesto, también en el caso nuestro, los temas que están relacionados con el impuesto a la exportación y cómo es la presión tributaria y demás. Te diría que de todo este grupo, lo que nos manifestaron ellos y lo que manifestaron los economistas es que entendieron que hay que revertir este camino porque esto nos llevó a la destrucción productiva, que es necesario llevar adelante cambios que permitan producir más, que es inviable en muchos rincones del país seguir produciendo con la presión tributaria que tenemos hoy, que no podés seguir generando gasto público e incrementando el gasto público como se viene incrementando, que no podés seguir dándole la maquinita para que ese gasto público siga creciendo. Entonces, me parece que si tomamos esas pautas de estos principales candidatos y después tenemos la seriedad de lo que te hablaba recién, de un trabajo público-privado serio y en serio, y no solo con crack, como decías vos recién, Hugo, con todas las cadenas, con todos los eslabones de la cadena, pero sin pretender sacar ventaja uno sobre otro. Yo creo que Argentina tiene posibilidades, porque a pesar de que nos digan de que el problema de Argentina es porque se cayeron los precios internacionales, yo te digo que los precios internacionales actuales no son precios malos, no son precios malos. El problema lo tenemos con la alta presión tributaria que tenemos en Argentina y con la fuerte y terrible inflación que tenemos en Argentina. No reconocer 35-40% de inflación es desconocer la realidad. Y vamos a un tema puntual, la lechería. Yo soy lechero. Semana pasada la industria amenaza con pretender bajar el precio al tambero. ¿Qué pretende esto? Pretende ponerle un techo al precio a futuro. Y nosotros decimos, no solo no hay que bajar el precio, sino que necesitamos, si queremos tener producción láctea en Argentina, que vaya de la mano con el incremento de los costos del precio que percibe el productor. Por eso dentro de 15 días nos van a escuchar reclamándole a las industrias que suban el precio, no que lo bajen. Entonces me parece que esto es lo que tenemos que entender. Estamos viviendo una Argentina que necesita un compromiso de parte del gobierno nacional para ver cómo se contiene la inflación. Lo primero que yo quiero escuchar de un candidato es que me diga, porque la inflación es el principal de todos los males para el sector productivo y también para el sector asalariado, que le pega mucho más fuerte que al sector productivo. Entonces alguien que me diga qué van a hacer con la inflación y cómo van a contener la inflación. Claro. El tema, Rubén, cuando vos decías todo esto, es tanto sea en el gasto público como en la inflación, es el cómo. El cómo se puede, porque a ver, del otro lado, perdóname que te corte, del otro lado van a decir gasto público, claro, y lo que le dan por las jubilaciones, por esto no, señores, no, a ver, para que tengan una idea, 1.500 millones de pesos se fue en publicidad de fútbol para todos, 500 millones de pesos, ¿saben cuánto es lo que se destina? ¿Sabe lo que se destina? Y mal destinado, y nos gustaría que en el futuro y después del 2015 se investigue qué se hizo con la plata del Fondo de Emergencia Agropecuaria, porque no conocemos a dónde fue, porque está todo bajo sospecha y bajo duda. Entonces que se analice bien qué se hizo. 500 millones de pesos 500 millones de pesos para acompañar la problemática productiva de todo el país. Te hablo de la ceniza volcánica, de la piedra en Mendoza, de la inundación en La Pampa. Bueno, es imposible pretender crecer productivamente cuando vos le estás destinando, que a su vez no llega porque no homologan las emergencias, 500 millones, y ves que por otro lado se destinan o se malgastan 1.500 millones de pesos para publicitar actos que muchas veces sabemos que obras que se están publicitando como que se hicieron es la tercera vez que se inauguran. Entonces es la redistribución
sensata y racional del gasto público. Nosotros no estamos en contra de cortar todo lo que se acompañó y se ayudó. Por supuesto que aquel que está recibiendo un plan, tenemos que ver cómo seguimos con ese plan, pero hasta tanto lo reinsertemos con un trabajo genuino. Tenemos que pensar que Argentina no tiene que crecer hacia el plan, tiene que crecer a ver cómo vamos sacando gente que tiene plan y pasándolo a trabajo genuino, y trabajo genuino no es trabajo estatal, porque lo único que creció en los últimos años, y fuertemente, es el empleo estatal. Analicen cuál fue el crecimiento, si pasó por el empleo estatal, nacional, provincial y municipal, o pasó seriamente por donde debería pasar en un país lógico en lo que es la actividad privada. Como ejemplo diría de que habría que fabricar mucho las Juanitas como para que el gasto público o la ayuda social se canalice debidamente. Exactamente. Tengo la última para cerrar, Rubén. Comparado con el 2014, ¿cómo ves el humor del productor, la temperatura del productor, lo que pueda llegar a ser la capacidad del productor de decir, este está en primera, o como dijiste vos, tiene la marcha frenada? ¿Cómo los ves a ellos empujando o no a este gobierno de las distintas maneras que el productor agropecuario sabe hacerlo, sobre todo cuando sigue un poco las políticas de sus entidades, ¿no? Hay un mal humor muy grande de parte del productor en cada una de las regiones que uno recorre. Segundo, hay un proceso de endeudamiento de parte de los productores en lo que va del último año y lo que seguramente nosotros vislumbramos para el 2015, muy, muy elevado. Se están endeudando los productores. La pregunta debería ser del otro lado, ¿y por qué los productores no se movilizan? Y el productor agropecuario es un argentino más, y uno cuando escucha a los politicólogos, escucha a quienes hacen estudios sociológicos dentro de Argentina, te dice que el argentino hoy está viviendo un fin de ciclo, sabe que el kirchnerismo, como Cristina no puede ser reelecta, tiene su punto final el 10 de diciembre del 2015, y eso significa que está esperando que se llegue a ese momento. Yo creo que con el productor agropecuario está pasando lo mismo, porque en circunstancias parecidas a la que está pasando con la lechería, con el trigo, con las economías regionales, seguramente habría una movilización mucho más amplia, pero están viendo que, como vos planteabas al principio, de este gobierno es imposible empujar porque sabés que no vas a sacar nada, se está esperando y se está viendo cómo se trabaja desde las entidades con los que van a venir para ver si el futuro mejora, pero mejora en serio y no mejora solamente en los discursos por cadena nacional, porque uno cuando recorre el interior ve que las rutas no existen, ve que hay cada vez más pobres, cada ciudad o grande, Córdoba, Rosario, capital, que entra cada vez ves que las villas son más grandes, recorres ciudades del interior, recorres la periferia de esa ciudad y también te encontrás que comienza a haber villas que antes no existían, entonces la situación no es la mejor. La inseguridad, el narcotráfico, son temas que exceden lo que nosotros defendemos como campo, pero somos argentinos y podemos y tenemos el derecho también de hablar de todos los temas, y hay mucho por hacer en la Argentina que queremos, en la Argentina que creemos nos merecemos todos los argentinos. Yo como argentino no quiero esta Argentina con esta inflación, con esta inseguridad, con este nivel de pobreza creciente y con gente que se muere de desnutrición como está pasando en ciertas provincias del país. Allí estaremos para que esto no suceda, trabajando para que no suceda. Rubén, muchísimas gracias, Gracias, muy amable. Rubén. La verdad que de esas notas que yo digo y que normalmente con Reinaldo Tomás y que lo veo por ahí, hacemos redes y le llega sobre todo, además de la audiencia nuestra, mucha juventud, porque creo que en todo lo que vos viniste hablando hay mucho de líneas y de pensamiento y de argumentación, ¿no?, para lo que viene para adelante. Me parece que los más jóvenes está muy bueno que vean este tipo de cosas que ya vienen razonadas, elaboradas y que traen y arrastran experiencia en esto. Gracias por acompañar también ustedes y este programa a los jóvenes y bueno, por supuesto, especialmente a los jóvenes de Crack que sé que están en contacto permanente con ustedes. Muchísimas gracias, Rubén, muy amable. Rubén Ferrero, presidente de Crack. Y esto que es un poco lo que dijimos al principio con Hugo, ¿no? 2015, un año para diseñar y empujar. Nos vamos al segundo bloque, y en el segundo bloque lo tenemos a Juan Beotas, presidente del Ateneo de Azul, que nos va a contar desde el productor y justamente desde la entidad local cómo se ve, cómo se percibe, qué podemos hacer pensando en 2015 y arrancando temprano en primera y con todo. Espérenos un minuto y medio.